Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y como siempre, encantado de saludarte en World Media Podcast. Y con un nuevo capítulo para disfrutar del mundo de la música, para conocer detalles de lo que está sucediendo dentro de la música, pasado, presente y futuro, y que nos trae, como siempre, Jaime Ojeda. En esta ocasión vamos a conocer los cambios que ha realizado la revista Rolling Stone en su actualización. ¿Quién está en el número 1 de la lista? Pues te lo va a contar Jaime Ojeda enseguida. Y además hay algunos cambios interesantes. Pero como en toda lista y en todo ranking, siempre hay voces que están a favor o en contra. Y no sé si estará entre los 500 mejores creadores de contenidos de podcast, pero para mí está en la lista en el número 1. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, pues la verdad que muy bien, muy bien. La verdad que hoy con un tema muy interesante y que también puede ser, yo no sé si decir polémico, pero bueno, poco a poco vamos a ir desgranando nuestras impresiones y la noticia, y después ya los oyentes del podcast pues sacarán sus propias conclusiones, pero ahí vamos a dejar de argumentos para que se queden reflexionando y, como siempre, investigando y que les pique un poquito la curiosidad, que yo creo que es uno de los principales objetivos, ¿no?, de este podcast: dar a conocer historias, noticias, que después despierte la curiosidad y te des entretenimiento para un buen rato. Sí, porque cuando hablamos de ranking, Jaime, siempre hay polémica, porque estará el que esté de acuerdo, sí, estará el que esté en desacuerdo, estará el que esté interesado en que ese ranking tenga, digamos, pues esa evolución, ¿no?, en la lista. Y claro, siempre al final pues va a haber gente que le gustará y gente que estará disgustada. Pero bueno, yo insisto en que para mí tú estás en el número 1 de creador de contenido de podcast. Por eso estamos en este podcast de World Media disfrutando de lo que nos traes. Y nos traes una lista con 500 canciones. No las vamos a nombrar todas, cierto es, pero sí vamos a hablar un poquito de los primeros puestos, ¿no? Pues sí, la verdad que hoy traemos una lista que bueno, es de las más prestigiosas que hay en el mundo de la música. Y antes de empezar, José Luis, darte toda la razón en cuanto a que, evidentemente, en gustos no hay nada escrito. Y, por supuesto, el tema del que vamos a hablar tiene tantas opiniones como personas le guste la música, y cada uno tendrá sus gustos. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que unificar criterios. Y bueno, y una revista tan prestigiosa como Rolling Stone, pues en el 2004 editó una lista que en ese momento ya fue, digamos, yo no diría controvertida, pero sí que, bueno, pues muchos se lanzaron a escribir y a opinar, lo cual es normal, y yo creo que Rolling Stone tuvo una idea fantástica, porque en el año 2004 Rolling Stone lanzó o publicó una lista con las 500 mejores canciones de la historia. Algo realmente atrevido y difícil, pero bueno, es el sello característico, ¿no?, de Rolling Stone. Siempre, bueno, pues lanzarse a aventuras que nadie más se ha atrevido a lanzar, y bueno, siendo una revista realmente puntera en ese aspecto y que es histórica y vamos, una auténtica Biblia para todos los que nos gusta la música, ¿no? Pues fue en el año 2004 cuando Rolling Stone pues lanzaba esa lista, una icónica lista, por cierto, que luego con el paso del tiempo se ha vuelto icónica, con las 500 mejores canciones de la historia. Y decirte que en esa época, en el 2004, el iPod era algo relativamente nuevo, estaba empezando a dar sus primeros pasos, y ahora una artista tan conocida como Billie Eilish, pues en esa época tenía 3 añitos, ¿no? Yo creo que ni ella sabía que iba a formar parte luego de esta lista que se ha actualizado. Después de 17 años, Rolling Stone ha decidido actualizarla, y bueno, y hay cambios porque evidentemente en 17 años, José Luis, ha cambiado mucho la música, y se han sumado nuevas canciones, otras han salido, pero no solo ha cambiado la composición del grueso de las 500 canciones, sino que además el top, por decirlo de alguna forma, ha cambiado. Y eso ha traído también mucha tela, ¿eh? Ha traído mucha tela y mucha controversia. Nada más de editarse la nueva lista, esta revisión que se hace ahora en el año 2021. Y bueno, y esta lista que se confecciona con la opinión de más de 4.000 críticos musicales,
con 250 artistas, compositores y otras figuras de la industria musical que ayudan con su opinión, con sus votos, a elegir esta lista que, como ves, no se cambia cada año, ni cada 2, ni cada 3, sino que ahora ha tocado después de 17 años. Y bueno, pues ahí está ese trabajo que yo creo que no es fácil de hacer. Y bueno, fueron finalmente 4.000 canciones las que votaron estos 250 artistas, músicos y productores, y de esas 4.000 canciones, bueno, pues las que más votos obtuvieron son las que finalmente han quedado entre las 500 primeras, y además, como te digo, han cambiado el top de esta lista. Un top, José Luis, que nos cambia el número uno, que yo creo que es de lo más que se está hablando ahora mismo, y es que, digamos que uno de los grandes, como Bob Dylan, pierde el número uno como mejor canción de la historia. Yo realmente reconozco que me encanta el Like a Rolling Stone de Bob Dylan. La verdad que, si me preguntaras si lo creo justo o no, la verdad que es que no sabría decirte, porque es que estamos hablando de un top 10, por ejemplo, que está llena de canciones increíbles y de sorpresas, ¿no? Y de sorpresas porque ha entrado, digamos, en ese top 10 canciones digamos, más contemporáneas nuestras, ¿no? Igual no tanto de los 60 y de los 70. Y el número 2, por ejemplo, es la que más me sorprende. Así que si te parece, pues desvelamos quién es el nuevo número uno en el top de las 500 mejores canciones de la historia de Rolling Stone. Y es nada más y nada menos que una canción de Aretha Franklin, aunque ahora puntualizamos lo de la canción de Aretha Franklin, porque en realidad no es una canción de Aretha Franklin, pero sí ella fue la que la hizo famosa, como es Respect. Yo creo que además es una canción que con su letra, bueno, pues digamos que se ha ganado por todos los movimientos que ha habido para la igualdad de géneros y demás, pues yo creo que se ha ganado a pulso este número uno. Y además Aretha Franklin yo creo que es una de las grandísimas estrellas de la música y ahora es la número uno de estas 500 mejores canciones de la historia, desplazando a Bob Dylan al puesto número 4 con su Like a Rolling Stone. No sé qué te parece a ti, José Luis, ese cambio en el top. Hombre, sinceramente me parece un cambio, no te diría lógico, pero sí por lo menos un cambio respetuoso. Te explico por qué. Porque de repente hemos visto, voy a atreverme a decir, barbaridades de darle la mejor canción de la historia por, no voy a decir quién, a alguien como por ejemplo Justin Bieber. Yo entiendo que llegan nuevas generaciones, pero también hay que ver qué trabajo hay detrás, quién vota eso. Sí. Y es cierto lo que tú dices. Hombre, desplazar a Bob Dylan tiene que haber una buena razón, ¿cierto? También es que las cosas han cambiado y el que una canción tenga detrás pues un apoyo de un movimiento social, de una integración, a lo mejor se valora más ahora que antes, ¿no? Donde quizá el haber puesto a una artista negra al frente de un listado y encima con una canción donde puede remover conciencias, no habría sido del todo lógico. Claro que la lista, como también has indicado, se renueva de manera fresca, no cada 100 años. Pero, hombre, seguramente hay algo más detrás. Claro. Y también, José Luis, vamos, yo pienso lo mismo también. Como siempre decimos, ¿no? La música no es solo música, forma también parte de la narración de los tiempos, ¿no? Que vivimos. Y evidentemente cada momento tiene su música y en esta ocasión yo creo que Respect refleja mejor que Like a Rolling Stone el devenir de los últimos años, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una de las razones, vamos, quiero entender que esa es una de las razones, ¿no? El hecho, además de que, bueno, Aretha Franklin es un símbolo por muchísimas cosas, porque ella también, su vida no fue precisamente de color de rosa, también tuvo que luchar muchísimo, pues, con problemas como la segregación racial en Estados Unidos, el ser, digamos, al principio, por ser una artista negra, no valorada lo suficiente, y el ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que todo esto sumado a que la canción es una auténtica maravilla, pues yo creo que Like a Rolling Stone, que digamos que pertenece más a unos tiempos en los que era el movimiento hippie, ¿no? El que marcaba el paso, unos años 70 bastante
que muy, muy difíciles socialmente en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? La década de los 70 fue bastante difícil y eso es lo que refleja, ¿no? Un poco la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Y yo creo que, bueno, pues los tiempos van cambiando, la sociedad va evolucionando, los problemas son diferentes y la música lo refleja, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí que esta canción, Respect, que por cierto, comentar que no es de Aretha Franklin, que es una canción que fue escrita e interpretada originalmente por otro grande, como es Otis Redding, sí, en el año 65. Y lo que pasa es que luego, 2 años después, se la sugirieron a Aretha Franklin y ella hizo la versión que ahora es conocida. Hay que decir, José Luis, que antes, aunque ahora también se hace, pero menos, pero antes las canciones se aprovechaban increíblemente, se exprimían a tope. Por ejemplo, el sello Motown, un sello mítico de Detroit, tenía la costumbre de... Ellos tenían contratados a unos compositores. A estos compositores se le pagaba por la canción, pero los compositores no eran dueños de la canción. La canción, digamos que era un encargo y la canción pasaba a ser propiedad de Motown, del sello discográfico, no del compositor. Y entonces Motown lo que hacía es que esa canción se la daba a varios grupos, porque varios grupos, cada uno lo grabaría a su estilo y sabían que tenían más oportunidades de que fuera un éxito. Si no era por un grupo, era por otro. Entonces, digamos que eso es lo que ocurría un poco en la década de los 60, luego menos en los 70, pero en los 60 está plagada de canciones en las que, vamos, la misma canción la podemos ver interpretada por un montón de artistas. Comentarte también, José Luis, que la canción que ahora es número 1, flamante número 1 de la mejor canción de la historia, de las 500 mejores canciones de la historia, según Rolling Stone, decirte que la música, tanto la versión de Otis Redding como en la de Aretha Franklin, es significativamente diferente. También hay cambios en las letras, las historias contadas en ambas canciones tienen un sabor diferente. Claro. Porque, por ejemplo, la versión de Otis Redding es la súplica de un hombre desesperado que le dará a su mujer todo lo que quiera, ¿no? Y en la de Aretha Franklin, pues es diferente porque es la declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de dos mensajes totalmente diferentes. Y esta canción, bueno, pues ya había ganado premios Grammy. En el 68 ganó el Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues, también a la Mejor Interpretación Femenina para una interpretación de Rhythm and Blues o de Soul. Así que, bueno, la canción fue incluida en el Hall of Fame en el año 87. Después la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que esto es un hecho también que deberíamos apuntarlo para un podcast, porque la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es un archivo impresionante de todo lo que es la cultura norteamericana. Y en el 2002 fue oficialmente agregada al Registro Nacional de Grabaciones. Esto quiere decir que la canción pasa a ser patrimonio nacional. Claro, patrimonio en nacional. Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, fíjate, José Luis, lo que estamos hablando y la verdad que me da pena el hecho de que en España no tengamos esa visión de la música. Lo que siempre defendemos y decimos, ¿no? Que la música no es solo un hecho a la que tú le das play y escuchas y ya está, ¿no? La música es algo más, conlleva muchísimo más y mira el juego que nos da para el podcast, ¿no? De todo lo que podemos contar. Fíjate, en Estados Unidos ya se considera patrimonio nacional, lo cual me parece, bueno, saber apreciar y en este caso la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en su labor de dejar un registro histórico para las nuevas generaciones. Creo que es algo realmente a destacar, ¿no? Ajá. Y después, bueno, la industria discográfica de América, pues también la ha incluido como en las canciones del siglo XX. Así que, bueno, pues estamos hablando de una canción que yo creo que tiene motivos para ser el número 1 de esa lista, ¿no? que se lanza por parte de Rolling Stone. Y José Luis, llega el momento en el que yo pues tengo que poner mi granito de no sé cómo decirlo, si de discusión o de polémica o simplemente de que se me ha ocurrido porque las cosas a veces coinciden en el tiempo y
Y desvelo un secreto, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Fuera de podcast. Lo hablábamos y lo discutíamos un poco, ¿no? Sí. Y tú me decías, hombre, Jaime, es que ya son unos añitos en Claro. el mundo de la música y de conocer un poquitito la industria musical sin formar parte de ella en el lado de producción y de marketing y demás. Pero bueno, tantos años ya, digamos, bueno, pues teniendo contacto con esa industria y conociendo un poco cómo se mueve. Y es que llega el momento en el que tengo que decir, José Luis, que, y lo lanzo ahí para ver qué opina la audiencia del podcast, sería interesantísimo conocer su opinión en los comentarios de los podcasts, y es que, bueno, pues coincide en el tiempo el estreno de la película Respect de Aretha Franklin con la publicación de esta lista por parte de Rolling Stone. Entonces, porque hay una película que bueno, que está pendiente de estreno y que yo creo que coincide en el tiempo. Jugada de marketing, publicidad, pues la verdad que ahí lo dejamos, ¿no? Yo tiendo a pensar que no, que ha sido una coincidencia, pero también, bueno, pues no dejo de pensar que digamos que para maniobras de marketing y para potenciar un lanzamiento, pues no viene nada mal que la revista Rolling Stone saque esto. De todas formas, hay que pensar que son 250 artistas los que han votado. Entonces, bueno, no creo yo sinceramente que la revista Rolling Stone, digamos, haya, entre comillas, trucado esa votación, ¿no? Yo creo, José Luis, que me ha quedado algo así como que tiro la piedra y es contra la mano, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, Jaime, a ver, es difícil que alguien, cuando, como tú bien acabas de decir, hay 250 artistas que van a votar, pero tú también de alguna manera puedes sugerir Sí, un cambio. Por ejemplo, si de esos 250 artistas, de repente eliges a los mejores y de 250 hay, no sé, 200 que son de raza negra. Por ejemplo, hay, a lo mejor, pues, claro, 125 que son mujeres, por ejemplo. claro, Hay, no sé, 70 que están preocupados por los cambios sociales. Entonces, claro, claro. si tú encima luego en el listado, y te pongo un ejemplo, pones la primera porque empieza por la A, Aretha Franklin, pues lo primero que lees en vez de leer 500 dice, no, es que es la primera porque coincide con todo lo que yo tengo. Aparte Sí, de luego ya que venga detrás una película. Entonces, claro, si los sí, condicionantes vienen asociados a todo esto que digo, sin conocer realmente cómo se ha hecho la votación ni nada parecido, pero que siempre sí, puedes orientar una encuesta a tus intereses dependiendo de cómo preguntes, dependiendo de cómo organices esa encuesta, etc, etc, etc. Porque ya tú y yo sabemos también cómo se organizan las encuestas de medios y siempre hemos visto como algunos pues son líderes en audiencia cuando, pues ¿qué crees que te sí, diga? A nadie le han preguntado nunca nada. sí, Pues detrás de sí, todo sí, esto sí, bueno. siempre, detrás de una encuesta importante siempre hay un trabajo importante también para saber cómo elaborarla. Claro, claro. Evidentemente eso, bueno, de eso habría mucho de qué hablar y Mm. tienes razón porque siempre hay una metodología para que todo se haga como es debido, ¿no? Y como manda la ciencia de las encuestas y demás, porque, bueno, porque está todo estudiado y se debe hacer de una manera determinada y si la cambias, pues bueno, igual ya la fiabilidad no es tanta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ahí queda un poco ese dato. José Luis, para que no se nos pase, Sí. cómo ha quedado el top 10, digamos, de la nueva lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de la historia? Y empezamos por detrás si quieres. Y, por cierto, comentar, Espera, creo que lo comentamos, pero vas a hacer un final countdown. algo Vale, así, del 10 al 1. vale, perfecto. Ya sabemos el número 1 y sabemos el 4, Ujú. que es Bob Dylan con Like a Rolling Stone, que baja desde el 1. Pero antes de hacer este countdown del 10 al 1, comentar que en esas 500 mejores canciones han entrado 254 nuevas canciones. Bueno. Entonces, por eso en el número 10, por ejemplo, aparece el Hey Ya de Outkast. Ujú. Yo creo que, bueno, muy merecido, porque Outkast, quizás en Europa, aquí vamos a nombrar grupos que igual son poco conocidos. Al menos dos artistas son poco conocidos. El resto yo creo que sí son conocidos. Y son menos conocidos porque pertenecen a la cultura urbana norteamericana y a la cultura urbana negra y del hip hop, del rap.
que a la que, digamos, en España no ha influido todo lo que ha influido, por ejemplo, en otros países europeos como Francia o el Reino Unido, ¿no? Donde la cultura rap y hip hop sí que ha impactado. Y esto daría pie a otro podcast más extenso, pero que no se queda simplemente en unos chicos que rapean y unos grafitis en las paredes, ¿no? El hip hop, el rap, tiene unas connotaciones mucho más allá de esos hechos que estamos hablando. Pero bueno, eso, como digo, sería para otro podcast. Y como te comentaba, en el número 10 encontramos a Outkast con Hey Ya. En el número 9, una banda mítica, Fleetwood Mac, con Dreams. Bien. En el 8, aquí está la otra canción que te digo que es la artista quizás menos conocida, que es la rapera Missy Elliott con Get Your Freak On. En el 7, los Beatles con Strawberry Fields Forever. En el 6, Marvin Gaye con What's Going On. En el 5, Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Yo creo que esta canción de Nirvana está ahí porque es el himno, ¿no? Yo creo que ese movimiento... No quiero confundir los términos porque, sí, vamos, son tantas las etiquetas que tiene la música, pero así como música de garaje, ¿no? La música que llegaba desde Seattle y que recogía toda la época del punk y digamos que lo suavizaba un poco con pop, pero con unas guitarras muy, muy cañeras. Vamos, que Nirvana ha marcado época y son, digamos, como el sello, ¿no? de ese impacto que hubo en la música en los 90 con ese Smells Like Teen Spirit, y además la canción es una grandísima canción. En el 4, Bob Dylan con Like a Rolling Stone, bajando desde el 1. En el 3, Sam Cooke, otra super mega estrella norteamericana, además también con una historia muy, muy particular, con su canción A Change Is Gonna Come. Y en el número 2, para mí, la canción más sorprendente que me encuentro en este top 10, pero no sorprendente porque no deba estar, que yo creo que debe estar, pero que me parece una apuesta bastante transgresora y arriesgada de Rolling Stone, porque fíjate que hemos dejado en el número 3 a artistas como Sam Cooke, luego en el 4 a Bob Dylan, Nirvana, Marvin Gaye, los Beatles, por ejemplo en el 11 están Beach Boys, en el 12 están Stevie Wonder, en el 13 los Rolling Stones, en el 17 Queen, en el 18 Prince, en el 19 John Lennon, después por abajo aparece gente como Billie Holiday, Kanye West, David Bowie. Bueno, pues por encima de todo eso, en el número 2 están los Public Enemy con Fight the Power. ¿Qué me dices? Y sí. Y José Luis, yo en un principio también me sorprendería ver esa canción ahí si por la casualidad no hubiese visto un documental de una serie que yo recomiendo, de la que ya hablamos aquí, la serie de Mark Ronson, el productor británico, una serie increíble llamada Watch the Sound, que yo recomiendo a todos los que les guste la música porque es auténtico oro. Esa serie es auténtico oro, es una auténtica maravilla. Son 6 episodios, la serie Watch the Sound la componen 6 episodios, cada uno de 30 minutos, pero es que son una auténtica maravilla. ¿Cómo en 30 minutos se puede informar tanto? El montaje, la edición de cada uno de los episodios es impresionante. Tiene una producción que no se corta un pelo, y si Mark Ronson se tiene que ir a Japón a hablar con un coleccionista de discos, se va a Japón y eso vale un dineral. Claro. Y lo han hecho. Y bueno, en el capítulo número 2, si mal no recuerdo, habla de los samples y de lo importante que han sido los samples para la historia de la música. Y en esa historia de la música y en ese capítulo se habla precisamente de la irrupción de Public Enemy y este Fight the Power y lo que significó para el mundo de la música, para las grabaciones y para un montón de cosas más, y para la sociedad norteamericana. También hay que tener en cuenta, José Luis, que la revista Rolling Stone surge en Norteamérica, es una publicación ahora ya digamos que no 100% norteamericana, porque está comprada por un fondo de inversores asiáticos, pero supongo que ahí todavía cortarán el pastel editores norteamericanos y se anota en la lista, se anota en la lista. Pero es que esta canción Fight the Power de Public Enemy tiene también una historia que también nos da para otro podcast. Y me parece, la verdad, que muy, muy acertada que esté en el puesto número 2. Y bueno, no es que la hayan colocado ahí, sino que, como decimos, ha surgido esta lista de la votación de 250 artistas, productores,
compositores, y realmente Public Enemy, que si escuchamos su música y no estamos metidos de lleno en lo que es la música, lo que significa, y pues nos puede parecer una locura, pero Fight the Power significa muchísimas cosas y tal y como decía uno de los productores que aparece en ese capítulo, esta canción de Public Enemy, cuando se salió publicada, fue una auténtica revolución y la verdad que bueno, por méritos propios está como la segunda canción más importante entre las 500 mejores canciones de la historia de Rolling Stone, de lo cual me alegro porque además la lista, para mí, sí que tiene, entre otras virtudes, el reflejar la sociedad a través de canciones, lo cual me parece muy, muy importante y un acierto grandísimo. Jaime, no sé si en la lista, no sé si la tienes delante y bueno, se puede ver dónde está Michael Jackson. Lo digo porque sabes que es uno de los, digamos, artistas que más se siguen en todo el mundo. Ya lo hablamos en su momento en Los secretos del videoclip Thriller de Michael Jackson, que también les invito a que escuchen ese podcast. No sé si tienes ahí el puesto que ocupa Michael Jackson o en qué lugar está o en qué lugar lo ubican. Pues mira, la verdad que ahora mismo tengo delante la lista, lo que pasa es que al ser tan grande de 500 canciones, claro. Y a la vez que hablo contigo lo estoy mirando, pero la verdad que es cierto que Michael Jackson debería ocupar un papel importante, y mira, por ejemplo, aparece en el 44 con Billie Jean. Pues o sea que la primera posición que tienes es el número 44, ¿no? Bueno, ha aparecido, es que estoy del 50 al 1, estoy recorriendo, y bueno, por aquí aparece gente como Prince, Little Richard en el 35, James Brown, ojo que James Brown, por ejemplo, aparece en el 34 con Papa's Got a Brand New Bag, Chuck Berry, estoy recorriendo la lista y vamos a ver si aparece también Dr. Dre en el puesto número 29. La verdad que, bueno, me parece una lista impresionante, y creo además, lo tengo que mirar y lo puedo decir en otro podcast, que hay como un canal musical donde las podemos escuchar, y yo creo que tiene que ser una escucha realmente increíble, ¿eh? Pues mira, José Luis, te tengo que decir que no, que es ahí donde aparece Michael Jackson. En el 44. En el 44 con Billie Jean. Bueno. Sí. Pues sí. Como oyente del podcast, a la persona que nos está escuchando ahora mismo, que diga algo al respecto, si tiene alguna opinión de ese de ese puesto donde está Michael Jackson, al igual que en esa lista que también vamos a poner en las notas del podcast para que vean el orden, si están de acuerdo, si creen o consideran que debería estar alguien por encima de otro y demás. Lo ponía como referencia, sobre todo porque hemos hablado de él en varias ocasiones, y bueno, ver también dónde está ubicado para esos 250 artistas. Sí. Hombre, y que evidentemente, José Luis, tienes toda la razón que claro, estamos hablando de, bueno, pues de una de las superestrellas, claro, y que ha dejado muchísima música para esta lista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues aparece en el puesto número 44. Yo coincido contigo, es mi opinión, que pienso que debería aparecer antes, por todo lo que ha supuesto, ¿no? Efectivamente. Michael Jackson. Lo que no sé, José Luis, si el final de su carrera le ha, justo por decirlo de alguna forma, sí, justo estaba pensando lo mismo. Perjudicado un poco. Sí, todos los líos que al final, en los que se vio metido y demás, pues eso al final le ha restado puesto, seguro. Bueno. Sí, no sé si le puede haber restado puestos, porque como dices tú, en las votaciones, evidentemente yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco, habrá también un componente sentimental de todos los que votan. Bueno, se pueden dar muchas cuestiones, ¿no? a la hora de votar, pero bueno, evidentemente, como decíamos al principio, para gustos hay colores, y podríamos colocar a Michael Jackson, pues lo podríamos colocar, por ejemplo, en el top 10, si nos da por ahí, con canciones como Off the Wall, por ejemplo, ¿no? Sí. O canciones que luego versionó el mismo Miles Davis, como es ese Human Nature. Vamos, que hay muchísimo de lo que hablar. Lo que pasa es que
bueno, después también hay que mirar lo que han significado esas canciones para la historia de la música y seguro que cada oyente del podcast echará en falta su canción o su artista que esté en tal o cual puesto, ¿no? Está claro. Pero yo creo que, mira, forma parte de una diversión interesante el irse a la web de Rolling Stone, rollingstone.com, y allí aparece ese listado, además muy bien ordenado. Hay como unas pestañas y nos lleva del puesto 500 al puesto 451, del 450 al 401, es decir, así dividido. Uh-huh. Y bueno, te lleva después del 100 al 51 y del 50 al 1, y además con una explicación de cada canción. Así que hay como una introducción a cada canción, y la verdad que yo creo que es un ejercicio realmente increíble, y que si un fin de semana en casa pues no sabemos qué hacer, pues yo creo que esto te puede dar unas buenas horas de entretenimiento y, cómo no, de descubrir canciones, porque aquí seguro que vamos a descubrir canciones que nos van a dejar con la boca abierta, y la verdad que también invitamos a los oyentes del podcast que si se pasan un ratito nos comenten nos dejen comentarios acerca de canciones nuevas que hayan podido descubrir o bueno, qué piensan ellos de esta nueva lista de los Rolling Stones. De la revista Rolling Stone, perdón. Muy bien, pues Jaime, para acabar simplemente, para darle un enfoque, digamos, un poquito más nacional a todo esto, también hay otra lista, solo sí. Te voy a contar los 6 primeros para que alucines un poquito. Esta está elaborada por los Billboard, son las mejores canciones españolas de la historia, según ellos, digo según ellos porque voy a recalcar esto, donde repasan los temas nacionales afortunados en la lista, y claro, la encabeza Los del Río con la Macarena. Bueno, supongo que, claro, es el Billboard y ver que fue un pelotazo internacional, se habrán basado en eso. Sí, José Luis, y después, cuando acabes de ver la lista, te comento lo que significa la Macarena en Estados Unidos. Después te lo comento. Vale. Luego, en el siguiente, encontramos a Mocedades con Eres tú, que representó a España en Eurovisión en 1973. En tercer lugar está Alejandro Sanz con Corazón partido. En cuarto lugar está Joan Manuel Serrat con Mediterráneo. Quinto lugar, José Luis Perales, ¿Y cómo es él? Y ya en el sexto lugar dices, bueno, ¿y qué hace aquí este hombre? Pues Enrique Iglesias con Bailando. O sea, hay algunos que no cuadran y otros que se echan mucho en falta. Pero bueno, es el Billboard claro. Y es un listado, entiendo, basado sobre todo en las listas de superventas. Claro, claro. Es que, digamos que es la visión del panorama español del Billboard, ¿no? Entonces, bueno, puede diferir en lo que nosotros tenemos aquí ese concepto, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la Macarena de Los del Río, comentarte que es que esta canción de Los del Río, La Macarena, es una canción que en el Billboard hizo historia. Uf. Es increíble. Porque en el año, que no recuerdo bien, el año de La Macarena, el 95. Ten en cuenta que, pues en ese año, la única artista que le pudo pelear el número 1 a ese dúo español, a Los del Río, fue Mariah Carey, junto a los Boyz II Men con One Sweet Day. Es decir, estamos hablando de palabras mayores, porque hay que vender muchos millones de discos para lograr eso. Hombre, comentarte que un mega éxito como el Despacito de Luis Fonsi, ahora es cuando ha empatado, o cuando se editó el Despacito, ha empatado a los chicos de Los del Río, a Los del Río con La Macarena, al cumplir 14 semanas en la primera posición del Hot 100 Singles del Billboard. Es decir, estamos hablando de un impacto tremendo de Macarena, que en España también lo fue, pero que, aunque nos parezca impresionante, en Estados Unidos, bueno, recordamos, creo que fue en alguna celebración de Bill Clinton, ¿no? En alguna en alguna celebración de su elección o algo así, recuerdo, ¿no? Que pusieron la Macarena como canción para celebrar, y yo, que soy bastante aficionado a la NBA, pues no salía de mi asombro cuando en los partidos de la NBA se ponía la Macarena. Sí, es verdad. Comentarte que los partidos de la NBA tienen un playlist muy reducido de canciones, porque estamos hablando
de que los derechos de autor que se pagan porque suene una canción en el entretenimiento de los partidos de la NBA son altísimos. De hecho, decirte que hay un artista que se llama Gary Glitter, que tiene una canción que se llama Rock and Roll Part 2, que sonó, por ejemplo, en la película de Joker, en la escena en la que él baja las escaleras. Bueno, pues este artista ha vivido toda su vida y como un millonario gracias a lo que le paga la NBA por los derechos de esa canción. Joder. Jaime, o sea, ¿qué estamos haciendo tú y yo grabando un podcast y no creando un tema musical, tío? Porque es que de verdad... Y no creando un tema. Claro. Sí, y no creando un tema. Pues sí, ha vivido de eso. Entonces, hombre, ya la canción de la Macarena no se pone en los partidos de la NBA, al menos en los que yo he visto desde hace bastantes años no se pone, pero en ese año, en el año 95-96, que es luego cuando ya el impacto de la Macarena, bueno, es tremendo, pues decirte que sonaba y mucho en los partidos de la NBA, con lo cual imagínate el dineral que habrán ingresado los del Río por ese concepto. Y de ahí supongo que ellos están considerados por eso, por el Billboard, como uno de los exitazos del mercado español o de la música española. Está claro. Bueno, seguramente ahora no son los del Río, ahora son los de la Ribera, los de la costa, ¿no? Porque se habrán comprado toda la costa con todo el dinero que habrán ganado con ese éxito después de tantos años. Pues sin sí. duda. Sí, bueno. Sí, supongo que, hombre, es la suerte, ¿no? De dar el pelotazo con una canción que a lo mejor ni te lo imaginaba. Efectivamente. Jaime, pues ahí queda ese listado. En las notas del podcast vamos a poner el enlace para que la persona que nos está escuchando sepa el listado completo, como tú decías, pues pueda ver, ¿no?, la evolución del mismo, dónde se encuentra su grupo o artista favorito, y si también quiere comentarnos algo, pues nosotros encantados. Pues sí, la verdad que he encantado de recibir todos esos comentarios y de conocer la opinión de los oyentes del podcast de este interesantísimo tema, y yo les animo a entrar en la web de rollingstone.com y que disfruten de esa lista escuchando los temas y viendo además esas notas que vienen en cada canción, que yo creo que es muy, muy interesante. Así que espero que haya resultado, interesante este episodio, que además nosotros, pues lo hemos seguido muy a tope porque nos ha dado mucho juego en la primera lista desde el año 2004 y ahora que se renueva, pues a revisarla de nuevo al completo para empaparnos de las nuevas canciones y conocer un poco más de cómo se mueve la historia musical. Está claro. Recordamos que en la número 1 se queda Aretha Franklin con Respect, y que la letra dice, porque la he buscado rápidamente, ¿qué quieres, baby? Sí. Lo tengo. ¿Qué necesitas? ¿Sabes lo que tengo? Todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegues a casa. Solo un poquito. Bueno, o sea que pues ahí tenemos, ¿no? También parte de la razón. Quizás una letra incluso adelantada a su tiempo, sí. o un problema que se ha alargado a lo largo del tiempo y del que ya se hablaba en canciones en los años 60. Sin duda. Jaime, como siempre, un placer escucharte. En worldmedia.es están todos los podcasts en los que hablamos contigo de este mundo musical. Solo con ver la foto de Jaime, que ya todo el mundo lo reconocerá, pues ahí tienen el podcast musical, que elijan el que quieran, y este es uno más que me atrevería a decir que también de los más importantes. Porque hemos hablado de mucha gente, hemos hablado de listados y hemos hablado de compromisos sociales, y eso siempre viene bien. Sí, la verdad que esta lista da para muchísimo. Yo creo que es un episodio de podcast bastante importante y al que se le puede sacar mucho partido por parte de los oyentes. Así que, pues contentísimo de poder aportar nuestro pequeño granito de arena y de seguir trayendo, historias interesantes, y más que seguiremos trayendo porque vamos, como pueden ver, de cada episodio nos surgen un montón de ideas. Así que encantado. Y José Luis, yo volveré a animar a los oyentes a que nos propongan temas para los podcasts, que lo dejamos bien apuntado, y seguro que serán propuestas muy interesantes, y nosotros encantadísimos de tomarlas, de desarrollarlas y de convertirlas en un podcast. Efectivamente. Jaime, un placer como siempre, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Muchísimas gracias, José Luis, igualmente para todos. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Hasta luego. Pues tan solo me queda, como siempre, darte las gracias por este ratito que has pasado con nosotros, con Jaime Ojede, conmigo, José Luis Martín, en este podcast de World Media. Te invito a seguir escuchando los podcasts de World Media en nuestra página web www.worldmedia.es,
Ahí, si te gustan estos podcasts musicales, encontrarás siempre la imagen de Jaime Ojeda y temas la mar de interesantes, no te los pierdas. Y además nos puedes enviar tu comentario, tu consulta, tu propuesta a informacion@worldmedia.es, o también en el apartado comentarios podrás dejar tu granito de arena si lo consideras. Para mí ha sido un placer estar este ratito, te deseo lo mejor y además ya sabes, como siempre, que tenemos un lema en World Media y te deseo que tu podcast te acompañe.